Muy bien. En la clase pasada habíamos visto los adjetivos. Estuvimos viendo los adjetivos. eh, Habíamos visto que había dos tipos de adjetivos, o sea, eh, dos formas, eh, dos posiciones, la posición atributiva y la posición predicativa. Por ejemplo, si yo digo el siervo bueno o el buen siervo, es una posición atributiva. Si yo digo, por ejemplo, el siervo es bueno, es una posición predicativa. Eh, Vamos a ver ejemplos ahora y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 10:14. Juan 10:14. Juan 10:14. Y vamos a el texto bíblico. A ver qué dice Juan 10:14, Mónica. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Muy bien. Ahora a ver, vamos a comenzar a ver algo que se trabaja en los cursos más avanzados, que se llama la diagramación. En la diagramación nosotros podemos ver en forma clara las relaciones sintácticas de un versículo. ¿Ah? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Este, o lo podemos hacer a mano por medio de rayitas o algunos símbolos, o también hay programas ya establecidos. Nosotros vamos a ver uno de ellos. Vamos a trabajar en Bible Work, que es un programa que es justamente para diagramar. Acá estamos en Bible Work, entramos al programa de Bible Work y vamos a ir a la parte de diagramación, porque este programa tiene muchas herramientas, pero la que nos compete a nosotros es la parte de diagramación. Entonces acá tengo todos los símbolos. Entonces, primero voy a comenzar poniendo el versículo, cargando el versículo. ¿Ah? Voy a buscar un texto en griego. Tengo varios ahí, tengo versiones en español, Reina Valera al 60, NBI, etcétera. Pero vamos a buscar un, un texto en griego. Muy bien. Y ahora vamos a poner Juan 10:14. 10:14, vamos a agrandar la fuente, vamos a poner 16, le damos OK. Y ahí tenemos el texto. Ahí ya nos cargó el texto. Ego eimi, ho poimen, poimen es pastor, ego eimi, ho poimen, ho kalos, acá está el adjetivo. ¿Tá? Como nosotros habíamos visto la clase pasada, ho poimen, ho kalos. Kalos habíamos dicho que era bueno, que es lo contrario de kakos. Kakos es malo. Entonces, hopoimen jocalos, el buen pastor. Kai ginosco, ginosco, este es un verbo que lo conocemos desde primer año, ¿no? Ginosco, que es Conozco. conocer. Ahí está. Kai ginosco, ta ema, kai ginoscusi. Acá tenemos primera persona, singular, lo que veíamos en primer año. Lío, lies, liei. Bueno, acá tenemos ginosco, primera persona, singular, presente, de modo indicativo.
la voz activa. Kai ginoscusi, y acá tenemos la tercera persona plural. Cuando veíamos, por ejemplo, lío, lies, liei, liomen, liete, liusi, ahí está. Entonces la terminación de tercera persona singular del presente, el modo indicativo de la voz activa. Ego eimi, hopoimen, hocalos, kai ginosco ta ema, kai ginoscusi meta ema. ¿Ah? Yo soy el buen pastor y conozco las mías. ¿Por qué dice las mías? Porque antes, en el versículo anterior, ya estaba hablando de las ovejas. Las mías y me conocen a mí y las mías. Como dice Reina Valera, mis ovejas me conocen. Muy bien. Entonces, para diagramar, acá tenemos todos los símbolos para diagramar. Entonces, esto es familiarizarse con el programa. Hay otros programas, hay un programa que se diagrama en arcos, una forma de arco, justamente se llama Bible Arc. ¿Ah? Se paga. Eh, eh, son programas pagados. Entonces, acá tenemos varios, esto de más arriba es lo más usado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos sujeto-verbo, solamente arrastramos esta. Si queremos, vamos a agrandar un poquito acá, si queremos sujeto, verbo y objeto directo, sujeto, verbo, complemento directo, ¿no? Como nosotros poníamos el ejemplo, siempre el ejemplo infantil, pero eh, que nos da eh, una herramienta fácil para entender, ¿no? Sujeto, verbo, complemento directo, ¿no? El niño come la manzana, el niño, el verbo, el sujeto come el verbo, la manzana, el complemento directo. Entonces, si nosotros tenemos algo así, vamos a elegir esto, sujeto, verbo, complemento directo o objeto directo. ¿Ah? Si nosotros queremos un, un sujeto, verbo predicado, por ejemplo, un predicado nominal, vamos a elegir este de acá, el tercero, que este es el caso que vamos a necesitar ahora. Entonces lo arrastramos. ¿Ah? Arrastramos, corremos un poquito, lo agrandamos un poquito y acá vamos a poner este sujeto, verbo y el predicado. ¿Ah? Este es un predicado nominal. ¿Ah? Predicado nominal. Predicado nominal, si recordamos de cuando estudiábamos, es aquellos verbos, aquellos predicados que llevan el verbo ser o estar. Entonces, yo soy el pastor. Entonces, yo soy el pastor. Entonces, acá vamos a arrastrar el sujeto, que el sujeto es yo es el sujeto, y ahora arrastramos el verbo, Amy. Yo soy el pastor, Hopoimen. Acá vamos a poner Hopoimen.
Yo soy el pastor. Muy bien, ahí tenemos yo soy el pastor. Ahora, tenemos un adjetivo. El, el adjetivo es Jócalos, el buen pastor. ¿Ah? Y el adjetivo va a modificar al sustantivo, como sabemos, ¿no? Los adjetivos modifican al sustantivo. Entonces vamos a buscar el símbolo de adjetivo. Y acá tenemos símbolo de adjetivo. Tiramos un poquito. Y ahora, ¿de dónde lo vamos a colgar? De acá o de acá? Bueno, como un adjetivo califica a un sustantivo, no lo vamos a poner acá en el verbo, porque lo que modifican los verbos son los adverbios, pero los adjetivos modifican al sustantivo, o sea que lo vamos a poner acá abajo. Muy bien. Y ahora arrastramos o calos. Y ahí estamos. Yo soy el pastor, el bueno, el buen pastor. ¿No? O sea que calos, el adjetivo, está modificando al sustantivo. Entonces ya tenemos esta primera parte diagramada. ¿Ah? Entonces nos damos cuenta que kalos modifica a poimen, ¿ah? Porque es el adjetivo. Y después hay una conjunción, ¿ah? Hay una conjunción copulativa. ¿Ah? Sí. Entonces vamos a buscar el signo de conjunción. Conjunción. Y la vamos a arrastrar acá. Entonces, acá en la X va a ir la conjunción CAI. Entonces, arrastramos la conjunción CAI. Ay, ay, ay. Control Z, con control Z voy para atrás. Y acá CAI. ¿Ah? Y acá vamos a eh, abrir otra conjunción porque después tenemos otra CAI acá. O sea que acá van a haber dos cláusulas. ¿Cómo sabemos cuántas cláusulas hay en una oración? Por la cantidad de verbos. ¿Ah? Acá tenemos un verbo, acá tenemos otro verbo y acá tenemos otro verbo. O sea que tenemos tres cláusulas en esta oración. Acá tenemos la primera cláusula, que ya la diagramamos, y ahora se abre otra cláusula acá. ¿Ah? Se abre otra cláusula. Vamos a buscar de vuelta acá
Y acá vamos a poner lo mismo. Muy bien. Vamos a alargarla un poquito. Vamos a cortarla porque acá vamos a precisar otra línea base. La línea base la llamamos esta, que es donde va el sujeto, el verbo y el predicado. Así que acá vamos a precisar otra línea base, pero en este caso no vamos a tomar esta, sino que vamos a tomar esta porque tenemos un sujeto, un verbo y un complemento directo, un objeto directo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos y ellas me conocen. Vamos a alargarla acá un poquito. Acá vamos a poner el sujeto. Yo soy el buen pastor y conozco. Yo conozco. O sea que el sujeto sería yo, pero como no está acá, lo marcamos y ponemos una X entre paréntesis. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Ponemos una X entre paréntesis. Arreglamos un poquito con el cursor. La dejamos prolijita. Y esto es el sujeto, que en este caso está implícito, pero no está explícito. ¿Ah? Yo soy el buen pastor y yo conozco, acá, ginosco, este es el verbo, vamos a arrastrar, y ginosco, y yo conozco las mías, ta ema, ¿ah? Porque en el original no dice mis ovejas, como se traduce, sino las mías. Yo conozco las mías. Esto sería el complemento directo, como si dijéramos, el niño come la manzana. ¿Ah? Entonces yo conozco las mías. ¿Ah? Yo las conozco. ¿Ah? Porque ese es un truquito que se utiliza para saber si estamos ante un complemento directo, ante un objeto directo o no, porque a veces nos confundimos, entonces le hacemos ese truquito. El niño come la manzana, la come. ¿Ah? En este caso, yo conozco mis ovejas, yo las conozco. ¿Ah? Entonces, acá está Emma. Está Emma. Entonces, yo conozco y, y conozco las mías. Y acá el segundo cae y está Emma y ellas, ¿ah? Y ellas, está Emma,
Ah, pero acá no puse me olvidé de poner la línea base. Tengo que poner la misma línea base que había puesto acá. Ah, entonces acá la estiramos Quiero un poquito más acá, porque si no, no me va a dar para poner ta ema. Tener un cuidado bárbaro porque me corre con todo acá. Me arrastra todo. A ver si lo puedo llevar con control Z para atrás. Ahí. Ahora lo voy a sacar de vuelta y lo voy a alargar fuera de él, para que no me pase eso. Ahora sí, Ahora quedó. ahora quedó. Muy bien. No quería. ¿Cómo? No, que no quería quedar. No quería. Difícil. Sí, sí. Mm, A mí al principio me costaba esto, mi profesor, porque mi profesor me lo daba a mí para que lo hiciera, porque yo ya tenía el programa. En el caso, en el caso tuyo no lo podemos hacer porque tú no tienes el claro. programa. Entonces te tienes que conformar con mirar nomás, pero mi profesor, como él me lo había instalado en la computadora, él me ponía a mí y después me ponía para diagramar con los otros alumnos. Formábamos equipo. Muy bien, entonces ahora vamos a poner el sujeto, que está en ma. Está en ma. ¿Qué pasó?
¿Dónde está? Y ahora desapareció. ¿Desapareció ahora? ¿Qué pasó? Ah, acá está. Me Se había apareció. escondido. Muy bien. Está Emma y ellas conocen, acá está el sujeto, ahora el predicado, ellas conocen, acá está, ginoscusi, tercera persona, plural del verbo ginosco, conocer. Ginoscusi, me conocen a mí. ¿Ah? Conocen a mí. Y ahí tenemos ya el verbo, el, el versículo diagramado. ¿Ah? Entonces nosotros de esa forma nosotros podemos ver la relación sintáctica, la relación de la sintaxis que hay. Podemos ver que kalos está modificando a poimen porque es un adjetivo. ¿Ah? Podemos ver que estas son dos, eh, son dos cláusulas. ¿Ah? Y yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen a mí. Entonces acá tenemos dos cláusulas coordinadas, que no están subordinadas, sino que las dos están coordinadas. O sea que es tan importante conocer eh, al Señor como que Él nos conozca a nosotros, ¿no? Por eso dice, yo conozco a las mías y ellas me conocen a mí. Notemos que están coordinadas, no hay una subordinada a la otra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor. ¿Ah? Porque tiene la misma importancia. Yo debo conocer al Señor. ¿Por qué? Porque Él me conoció primero. Entonces eso me obliga a mí a conocerlo, ¿ah? A buscar más cada día, a consagrarme más al Señor para conocerlo más, porque Él me conoció. Pero, ¿por qué? Porque Él es el buen pastor. Muy bien. Así que entonces vimos entonces un adelanto de cómo diagramar, y esto se utiliza mucho ya en griego más avanzado, ¿no? Para hacer trabajos de eh, hermenéutica. Esto se utiliza para hacer una exégesis eh, de la Biblia. La relación de la sintaxis se marca de diferentes maneras en una exégesis, cuando yo estoy haciendo una exégesis, es decir, extraer
el significado de un pasaje bíblico, de una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Perícopa se llama a una unión de pensamiento, una unión completa de pensamiento. Y eso puede ser, yo qué sé, 5, 6, 10 versículos, etcétera. Es donde comienza un pensamiento y donde termina el escritor ese pensamiento. ¿Ah? Eh, por lo general, eso están marcados en las Biblias por los párrafos. Ahora, eso no siempre es lo correcto, porque los párrafos, cuando nosotros tenemos nuestras Biblias, ya sea Reina Valera, NBI, la que sea, la versión que sea, hay párrafos, pero esos párrafos son puestos por eh, los traductores, los editores de esa Biblia. No quiere decir que eso sea lo correcto. En la mayoría de los casos se aproxima bastante, pero eh, cuando nosotros hacemos un trabajo de interpretación de la Biblia, un trabajo de exégesis, nosotros tenemos que prescindir de esos párrafos de la Biblia. Tenemos que hacer nuestra propia división en párrafos. Entonces, una perícopa es una unidad de pensamiento donde el autor empieza un pensamiento y donde lo termina. ¿Ah? Entonces, eh, una perícopa es eso, ¿ah? Es un pensamiento completo de un autor. Eh, entonces, la diagramación se utiliza para ver esa relación que hay, ¿ah? En la sintaxis y, y para ver el flujo sintáctico, cómo hay un fluido sintáctico. Eso se marca de muchas maneras. Eh, en el libro de hermenéutica que nosotros hemos escrito, lo marcábamos poniendo eh, lo más, eh, lo más importante eh, en, en el texto bíblico eh, a la izquierda y nos íbamos alejando a la derecha a medida que una cláusula, por ejemplo, estaba más subordinada, o sea, tenía menor importancia, se iba alejando del margen de la izquierda. Esa es una forma de marcar el flujo, eh, pero es una manera muy pobre. ¿Ah? Esto es una manera mucho más avanzada, ¿ah? De marcar el, el flujo sintáctico. Eh, lo que pasa que en el libro que yo escribí es un libro introductorio nada más a la exégesis. Entonces no podíamos poner algo tan, eh, eh, mm, tan avanzado como esto, porque el libro no tenía tanta pretensión, ¿no? De ser tan avanzado, pero ya en una exégesis más avanzada tenemos que hacer un trabajo serio, como por ejemplo esto, ¿no? Y hay otras formas de marcar también, por ejemplo, si no tenemos este programa, bueno, lo podemos, nosotros lo podemos hacer, eh, por ejemplo, marcar nuestra línea base eh, en forma, en forma manual, ¿no? Entonces, lo podemos hacer igual, ¿no? Pero esto lógicamente queda mucho más prolijo, ¿no? Eh, ahora vamos a empezar con Juan 3:16. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir.
Y ahora vamos a poner Juan 3:16 acá. Damos clic acá y acá buscamos. Lo podemos hacer en español también. Por ejemplo, si ponemos Reina Valera del 60, lo hacemos en español también. ¿Ah? Por ejemplo, acá tenemos en español. ¿Ah? Entonces vamos a, primero, la línea base. Eh, Sujeto, verbo, complemento directo. El niño come la manzana. Entonces, acá tenemos. Entonces, el, el verbo acá, en la primera cláusula, acá tenemos, eh, acá tenemos un verbo, acá tenemos una cláusula, acá tenemos otro verbo dado, Mm. tenemos una segunda cláusula y acá tenemos eh, otra cláusula, cree, acá tenemos otra, pierda, y acá tenemos otra, tenga. O sea que para diagramar eh, va a ser mucho más largo. ¿Ah? Pero entonces comenzamos nosotros con la línea base. El sujeto es Dios. Dios. Dios, Dios. Ahora el verbo. ¿El verbo cuál es? Amor. Amo. Entonces, ah, arrastramos acá. Dios amó. Dios amó. Y acá el complemento directo, el objeto directo. Dios Al mundo. amó al mundo. Ahí está. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Muy bien. Acá tenemos entonces el, la línea base. Dios amó al mundo. Como si dijéramos el niño come la manzana. ¿Tá? Pero acá tenemos el enlace extra oracional, porque esto comienza con el porque. Este es un enlace extra oracional. Esto enlaza con la otra oración que venía. Entonces buscamos acá el, la conjunción o la introducción, el enlace extra oracional. Y acá, ahí está. Porque Dios amó al mundo de tal manera. ¿Ah? Dios amó en, en el verbo, dice, en el versículo, en el griego dice Dios amó así, porque así amó, que se traduce Casiodoro Reina de tal manera. Algunas otras versiones lo traducen tanto, tanto amó Dios al mundo. O sea que es un adverbio, es un adverbio. ¿Ah? Entonces, los adverbios modifican a los verbos, o sea que tiene que estar acá, modificando a amó. Entonces vamos a buscar el signo de adverbio. Acá tenemos el signo de adverbio.
Dios amó de tal manera. Dios amó de tal manera al mundo. Quiero correr un poquito para que, porque de ahí tengo que sacar otra. Ahí está. Dios amó al mundo de tal manera, y acá, que ha dado, acá vamos a ver el símbolo de una subordinada. Cláusula subordinada. Acá está. Muy bien. Y acá sería el hoste en griego, pero como estamos en español, es el que, que, y acá sacamos otra línea base, sujeto, verbo, complemento directo. Muy bien. Y acá tenemos otra oración que ha dado, sería el verbo, pero como no lo tenemos en forma explícita, lo tenemos implícito, y le ponemos X. Muy bien. Que él ha dado, y acá está el verbo. Él ha dado, un verbo compuesto.
ha dado, y acá el complemento directo. Come, ¿qué? ¿Qué come? La manzana. ¿Qué ha dado? Ha dado a su hijo. A su hijo. A su hijo. Y acá tenemos otra vez eh, otro adjetivo, porque a su hijo, ¿cuál hijo? El unigénito. ¿Ah? Entonces buscamos el que habíamos visto hoy, que era el de este adjetivo acá. Muy bien. Entonces lo arrastramos, ha dado a su hijo. ¿Cuál hijo? El unigénito. Y ahí tenemos la primera parte del el versículo en español. Hoy no nos va a dar el tiempo para hacer en griego. Quedará para la semana que viene para hacerla en griego. ¿No? Lo hicimos en español. ¿No? Entonces, acá nosotros podemos notar que hay un enlace extraoracional, ¿no? Que lo vincula con lo que el Señor venía diciendo anteriormente. ¿No? Por eso nunca debemos tomar un versículo aislado, porque están conectados. ¿No? Este es el enlace extraoracional. Acá tenemos la línea base: Dios amó al mundo. ¿Cómo lo amó? De tal manera que ha dado a su hijo. ¿A cuál hijo? Al unigénito, el adjetivo. Así que, bueno, vamos a dejar por acá porque no nos va a dar tiempo para hacer en griego, porque el tiempo ha corrido. Así que, bueno, esto es para que tengas una idea, para que tengan una idea ustedes de todo lo que van a ver después el versículo, que esto es lo que viene ya en los cursos más avanzados. Se trabaja mucho con esto para hacer exégesis, ¿no? Para interpretar el texto bíblico. Entonces, vamos a orar. Mónica, ¿te animas a orar para Amén. despedirnos? Bendito Jesús, gracias te damos, Señor, por una clase más, por tus bendiciones de cada día. Bendice a nuestro profesor Hugo, Señor, su familia. Bendice a cada uno de los compañeros que van a ver la clase, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por aprender cada día más de tu palabra y ayúdanos a poder usarla en tu obra, Señor. Úsanos como instrumento tuyo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones entonces, Dios mediante, nos vemos la clase que viene.